La noche anterior había recibido la noticia de que Haisa había fallecido y le pidieron cavar la tumba temprano en la mañana para enterrarla rápidamente. Abdul Rahman tenía entre 40 y 45 años. Al enterarse de la muerte de Haisa, recitó una súplica y pensó: «Oh Alá, seguramente ella debe ser una de tus siervas más amadas. Qué afortunado soy de ser quien cava su tumba. Oh Alá, perdona todos mis pecados, los que conozco y los que no, a cambio de este servicio». Después de terminar la oración de Fajr, Abdul Rahman llegó al cementerio con todas sus herramientas. Sin embargo, aún sentía una inquietud inusual, algo que nunca había sentido al cavar una tumba antes. Encontró un espacio vacío en el cementerio y comenzó a cavar. Pero tan pronto como golpeó el suelo con su pala, lo sintió inusualmente pesado. La tierra estaba dura y aparecían piedras con cada golpe. Pensó que tal vez ese lugar era demasiado rocoso y se movió a otra ubicación. Pero entonces ocurrió algo que lo llenó de miedo. Su cuerpo comenzó a sudar profusamente. Pensó: «Oh Alá, ¿qué estoy viendo? ¿Qué me está pasando? He cavado tantas tumbas, pero nunca me ha sucedido algo así». La respiración de Abdul Rahman se aceleró y se sentó a descansar. Para ese momento, el cuerpo de Haisa ya había llegado al cementerio. Por primera vez ese año, más niños que adultos asistieron a un funeral. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar y recitaban la shahada. Gritaban: «Fa Manila, que Alá haga tu viaje fácil». Como la Hafisa les había enseñado el Corán a los niños, sentían una conexión profunda con ella. A pesar de ser pequeños, estaban allí para presentar sus respetos, mostrando que Haisa era como una madre para ellos. Cuando se les preguntó, revelaron que la Hafisa fue quien les enseñó a leer el Corán con la esperanza de ganar recompensas. Por eso participaron en el funeral. Por un lado, las personas llevaban el cuerpo para el entierro, mientras que por el otro, Abdul Rahman se sentaba en silencio, abrumado por la magnitud del cortejo fúnebre. Nunca había visto tantos niños en un funeral. Lloraban como si hubieran perdido a su propia madre, recitando la shahada continuamente. Abdul Rahman miraba la tumba con preocupación. La cantidad de personas presentes sugería que Haisa era ciertamente una mujer piadosa y pura, que nunca había cometido pecado alguno. Pero lo que vio dentro de la tumba lo hizo repetir una y otra vez: «Ah». Cuando el cuerpo fue colocado en la tumba, comenzó a temblar como si algo estuviera dentro de la tierra. Lo que sucedió a continuación dejó a todos pálidos. Una gran serpiente negra de 2 cabezas emergió de la tumba y comenzó a golpear el cuerpo repetidamente. Todos gritaron y rápidamente sacaron el cuerpo de la tumba. La serpiente seguía deslizándose dentro del hoyo. La visión de la serpiente y de numerosos escorpiones hizo que todos gritaran: «¡Miren! Una serpiente está saliendo de la tumba». «Ah, ah». Pero ella era una Hafisa. ¿Cómo podía salir una serpiente de su tumba? Había enseñado el Corán a tantos niños. ¿Qué pecado pudo haber cometido para que una serpiente tan grande y negra saliera de su tumba? La gente comenzó a murmurar en voz baja. Todos se alejaron de la tumba. Nadie se atrevía a acercarse, mucho menos a enterrar el cuerpo. Dejaron el cuerpo allí y pidieron a Abdul que cavara otra tumba. Siguiendo sus instrucciones, Abdul Rahman comenzó a cavar una nueva tumba, pero en cuanto empezó, apareció la misma escena aterradora. Serpientes y escorpiones llenaban la fosa. 2 hombres, cuyos hijos habían sido alumnos de la Hafisa, fueron a buscar el consejo de un sabio experimentado, un alim. El alim estaba descansando en ese momento, aunque no era su hora habitual de descanso. Sin embargo, debido a su condición física, se había recostado un poco. Era un devoto siervo de Alá, un hafiz del Corán,
conocido por impartir enseñanzas religiosas a todos. Si alguien en el pueblo tenía un problema o necesitaba orientación, acudía a este alim. Pasaba las noches en adoración y ayunaba durante el día. Todos en el pueblo conocían su piedad. Por eso, los dos hombres corrieron hacia la mezquita y se acercaron al alim. Al verlos correr hacia él, el alim se incorporó con preocupación y preguntó: ¿qué les ha sucedido? Los hombres le contaron todo lo que habían presenciado en el cementerio. Al escuchar esto, el alim se quedó impactado. Comenzó a recitar y dijo: llévenme al cementerio de inmediato. No lo creeré hasta verlo con mis propios ojos. Así que los dos hombres partieron junto al alim hacia el cementerio. Todos allí miraban con asombro al verlos acercarse, haciéndose a un lado para que el alim pudiera ver con claridad el estado de la tumba. El alim recitaba bendiciones, durud, en silencio, y reflexionaba: «Oh Allah, ¿qué podría haber detrás de esto?». El alim miró el cuerpo y luego a la multitud reunida. Había tantos niños presentes y, sin embargo, ninguno se atrevía a acercarse al cuerpo. Cuando el alim miró dentro de la tumba, vio una gran serpiente. La visión hizo que se le erizara la piel. Entonces, uno de los hombres se adelantó, saludó al alim con paz y dijo: «Quiero contarte todo con detalle. La primera tumba que cavamos no tenía más que piedras. En la segunda tumba encontramos aterradoras serpientes y escorpiones, lo que hizo que todos huyeran con miedo. La tercera vez que cavamos una tumba, ocurrió lo mismo. Serpientes y escorpiones llenaban la fosa. La tumba no era más que una madriguera de criaturas venenosas». El alim, al escuchar esto, dio un paso atrás. Una serpiente aterradora se deslizaba dentro de la tumba, mientras que el suelo a su alrededor parecía temblar, como si incontables escorpiones intentaran salir de la tierra. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos del alim y empezó a recitar Los familiares de la fallecida comenzaron a contar detalles de su vida. Tras reflexionar un momento, el alim sugirió: «Llevemos el cuerpo a la mezquita». Todos los presentes tenían una sola pregunta en mente: ¿cómo podía una Haisa, que se suponía era piadosa, haber cometido un pecado tan grave como para ser castigada así por Alá después de su muerte? Llevaron el cuerpo a la mezquita, donde muchas personas ya se habían reunido. Todos estaban llenos de dudas y preguntas. La gente murmuraba: «Pero ella era una hafisa del Corán. Todos la conocíamos como una persona justa. Sin embargo, enseñaba a niños varones en su casa. Tal vez por eso Alá la ha castigado». Otros añadían: «Pero solo enseñaba a niños pequeños de entre 8 y 11 años. ¿Cómo podría eso ser un pecado?». Diversas especulaciones y acusaciones llenaban el ambiente. Cuando el alim entró a la mezquita, todos guardaron silencio por respeto. Permanecieron sentados. El cuerpo fue entregado a una erudita religiosa, Hakima, quien fue instruida especialmente para examinar el cuerpo de cerca y determinar si la hafisa había cometido algún pecado que pudiera explicar semejante castigo. La gente comenzó a preguntarse: ¿será enterrado finalmente el cuerpo en la tumba? Parece que debe haber cometido un pecado muy grave para ser castigada de esta manera. Incluso la tierra se niega a aceptarla. Entonces, el alim se dirigió a la multitud diciendo: «Por favor, guarden silencio. Solo Allah sabe quién es realmente pecador y quién es verdaderamente justo». Todos guardaron silencio por respeto al alim, pero la pregunta seguía presente en sus mentes: ¿por qué estaba la tumba de la Haisa llena de serpientes y escorpiones? El alim entonces instruyó a uno de los hombres: «Reúnan a todos los niños que estudiaron con la Haisa. Quiero hacerles algunas preguntas». Los niños ya estaban presentes en la mezquita, y cuando se acercaron, el alim les preguntó con dulzura: ¿su maestra alguna vez los trató mal?
¿Alguna vez los golpeó? Los niños guardaron silencio al principio, pero luego respondieron: no, nunca nos trató con dureza. Fue una maestra muy buena. Todos aprendimos nuestras primeras lecciones con ella. Jamás levantó la mano contra ninguno de nosotros. Todos los niños dijeron lo mismo, y sus expresiones lo confirmaban. Entonces el alim preguntó: «Llamen a sus padres». Dos hombres dieron un paso al frente y dijeron: «Alim Sahib, sus padres fallecieron hace mucho tiempo. Ya no le queda familia». El alim cayó en una profunda reflexión. Una joven tan piadosa, sin ninguna mancha en su carácter durante su vida. Todos hablaban bien de ella, y sin embargo, ahora, después de su muerte, la gente habla mal. El alim, profundamente angustiado, entró en su aposento en la mezquita, realizó la ablución y ofreció 2 unidades de oración voluntaria, nafl. Después de la oración, alzó sus manos en súplica a Allah y comenzó a llorar amargamente, sus lágrimas empapando todo su rostro. «Oh Allah, siempre he tomado decisiones guiado por ti. Hoy busco tu ayuda». ¿Qué pecado pudo haber cometido esta joven para que incluso la tierra se niegue a aceptarla? El alim lloró tanto que se debilitó. No podía entender qué pecado había cometido la joven. Vivía sola y enseñaba el Corán a los niños. Estaba profundamente preocupado, incapaz de encontrar una solución. Los niños se acercaron y dijeron: «Nuestra maestra siempre hacía sus 5 oraciones diarias a tiempo. Nunca las retrasaba. Era una persona recta. Entonces, ¿por qué hay serpientes y escorpiones en su tumba?». Esa pregunta parecía no tener respuesta. El alim nunca se había sentido tan desconcertado al tratar de resolver un asunto. Aunque la joven vivía sola en su casa, las investigaciones entre los vecinos revelaron que tenía una amiga cercana con quien compartía todas sus alegrías y penas. El alim dijo: «Vayan y traigan a esa amiga». Pero la gente le informó que la amiga había dejado el pueblo hacía meses, debido a una disputa entre ambas, y se había mudado muy lejos. El alim comprendió que debía haber un secreto oculto respecto a esta joven. Entonces eligió a 2 personas y les ordenó: «Vayan a ese pueblo y tráiganme a su amiga». Los 2 hombres partieron de inmediato en busca de la amiga. Mientras tanto, la erudita religiosa, Hakima, que había sido asignada para examinar el cuerpo, llegó a la mezquita. Parecía profundamente preocupada. El alim, al verla, se sobresaltó y le preguntó con serenidad: «Dime, ¿qué descubriste tras examinar el cuerpo?». La Hakima respondió: «Alim Sahib, la fallecida era, en efecto, una joven muy piadosa. Después de examinar su cuerpo detenidamente, no encontré ningún signo de mala conducta». El alim no podía entender por qué, si la joven era realmente piadosa, se le estaba aplicando un castigo tan severo. Ahora, solo su amiga podía dar respuestas. La multitud volvió a especular. Algunos decían: «Vivía sola. Tal vez en secreto cometía pecados por la noche». Otros comenzaban a cuestionar su carácter, insinuando que podía parecer una mujer piadosa durante el día, pero que en la noche se entregaba a actividades ilícitas. Pasaron 2 días y los hombres enviados a buscar a la amiga aún no habían regresado. Todos estaban ansiosos por saber qué ocurriría con el cuerpo. De pronto, se escuchó un grito: «¡Encontramos a la muchacha!». El alim, que estaba descansando debido a un dolor en el hombro, se incorporó de inmediato al oír esto. La joven había llegado, completamente cubierta con su velo. Parecía muy joven y lloraba mientras se acercaba al alim diciendo: «No puedo entender cómo pudo ocurrirle algo así a mi amiga. Cuando estos 2 hombres me dijeron que mi amiga Sara había muerto y que algo tan espantoso había pasado en su tumba, me quedé en shock. No puedo comprender cómo pudo sucederle algo así. Ahora la gente está cuestionando su carácter, cuando ella era un alma pura». El alim dijo: «¿Sabes por qué te han llamado, verdad?
Esta noticia se ha difundido por todo el pueblo. Todos están hablando de su carácter, afirmando que debía estar involucrada en actividades pecaminosas. Dicen que por eso su tumba está llena de serpientes y escorpiones. El sepulturero intentó varias veces deshacerse de la serpiente, pero ella sigue mirando amenazantemente el cuerpo, como si estuviera lista para atacar. Por el amor de Allah, por favor, dinos la verdad. ¿Qué pecado cometió ella para recibir un castigo tan severo? Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas. Respondió: mi amiga no era una pecadora. No, nunca cometió zina, adulterio. Era una mujer devota, de fe firme, pero sí, cometió un pecado, un gran pecado, y por eso me alejé de ella y finalmente dejé el pueblo. Corté toda relación con ella porque sabía que si me quedaba, tendría que mantener ese vínculo, algo que ya no quería. Mis padres son más queridos para mí que mi propia vida. El alim había estado escuchando con atención y entonces preguntó: ¿qué pecado cometió ella que mereció un castigo tan severo? La joven comenzó a relatar la historia. Alim Sahib: yo solía vivir en este pueblo. Ella era mi vecina. Juntas memorizamos el Corán cuando éramos niñas. Como su padre falleció cuando ella era muy pequeña, todas las responsabilidades del hogar recayeron sobre ella. Debido a que su situación económica no era buena, empezó a enseñar el Corán a los niños y aceptaba pequeños obsequios a cambio. Muchos niños venían a aprender con ella, y las familias más acomodadas a menudo la apoyaban económicamente. De esta manera, ella y su madre lograban vivir con cierta tranquilidad, pero con el tiempo, la salud de su madre empezó a deteriorarse. Se enfermó cada vez más con la edad, hasta perder la razón. Actuaba como una niña, y su memoria se desvaneció por completo. Se volvió una carga para su hija. Al principio, mi amiga lloraba mucho y oraba por su madre. La cuidaba y hacía muchas súplicas por su recuperación. Pero a medida que la condición de su madre empeoraba, mi amiga se fue llenando de frustración. Incluso cuando su madre la llamaba pidiéndole ayuda, ella a menudo la ignoraba, diciendo que estaba ocupada. A veces, su madre mojaba la cama porque estaba demasiado débil para levantarse, y mi amiga tenía que limpiarlo, pero lo hacía de mala gana. Y a veces ni siquiera cambiaba las sábanas si no le apetecía. Le daba comida, pero si no quería, la pobre mujer quedaba sin comer ni beber. Yo una vez presencié cómo su madre le rogaba una y otra vez por agua, pero mi amiga la ignoraba por completo. Al final, fui yo quien le dio el agua que tanto necesitaba. Después de beber, se aferró a mí, llorando amargamente y quejándose de su hija. Cuando mi amiga escuchó esto, vino y le dio una fuerte bofetada a su madre en el rostro, gritando: ¿qué no he hecho por ti? Mi vida está arruinada por tu culpa. Todo mi dinero se ha ido en tu tratamiento y aún así sigues quejándote y haciéndome quedar mal frente a los demás. Yo no pude soportar ver eso. Le di una bofetada a mi amiga en respuesta y me fui de su casa, jurando no volver jamás. Me mudé de este pueblo. Unos días después de irme, su madre falleció, y ahora, 2 semanas después de la muerte de su madre, mi amiga también ha muerto. Todos comprendieron entonces que la joven había fallado en cumplir con sus deberes hacia su madre. La había irrespetado y maltratado, a pesar de haber cumplido externamente con otras obligaciones. Allah nos ha ordenado en el Corán que ni siquiera digamos uf a nuestros padres. Y sin embargo, esta joven desobedeció completamente ese mandato y maltrató a su madre. Al escuchar esto, todos los presentes comenzaron a llorar, con los ojos llenos de lágrimas. Comenzaron a pedir perdón a sus propias madres por cualquier acto de falta de respeto, y se arrepintieron ante Allah. Todos empezaron a recitar súplicas por la joven fallecida, pues habían presenciado con sus propios ojos las consecuencias de desobedecer a una madre. Cuando regresaron para enterrarla nuevamente, encontraron que la serpiente y los escorpiones aún estaban presentes en la tumba, esperando atacar el cuerpo.
El alim dijo: «No hay nada más que podamos hacer. Debemos enterrarla aquí. Ahora esto es un asunto entre ella y Allah». Y así, la serpiente y los escorpiones fueron enterrados junto con su cuerpo. Amigos, recuerden siempre una cosa: no importa la situación, jamás falten al respeto a sus padres. Aquellos que desobedecen a sus padres nunca encontrarán paz, ni en esta vida ni en la otra. Se convierten en ejemplo para otros, esperando un castigo severo. Sus tumbas los rechazan, e incluso el fuego del infierno se niega a aceptarlos. Sus propios hijos jamás los honrarán. Pido a Allah que nos conceda la capacidad de obedecer a nuestros padres, de servirles, y que nos perdone por cualquier pecado que hayamos cometido, ya sea consciente o inconscientemente. Amén. Amigos, ¿qué les pareció el video de hoy? Por favor, déjenos sus comentarios y no olviden compartir este video con sus amigos. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que Allah los proteja.